¿Podría usted imaginarlo? Un éxodo de la más rancia élite alemana, hombres y mujeres de avanzada edad acostumbrados al silencio de los lagos suizos y al bouquet de los vinos franceses, abandonando de repente sus rutinas para abalanzarse en masa sobre los tiquetes de avión con destino a Colombia. No hablamos de una docena, sino de miles, un movimiento tan anómalo y masivo que obligó al propio gobierno alemán a redactar un informe de emergencia. Lo que este selecto grupo descubrió al pisar suelo colombiano no solo sacudió sus convicciones más profundas, sino que envió una onda de choque que reverberó por toda la sociedad alemana. Esta historia, inspirada en una corriente de eventos reales y aderezada con un toque de ficción, comienza en la primavera del año 2025. En una de las agencias de viajes más exclusivas de Berlín, una joven empleada fue testigo de una escena que jamás habría concebido. Aquellos clientes distinguidos, cuya brújula vacacional apuntaba invariablemente hacia chalets en Gestad o cruceros de lujo por el Mediterráneo, comenzaron a presentarse en su escritorio de mármol pulido con una pregunta insólita: ¿qué vuelos hay disponibles para Bogotá? Al principio, la joven lo atribuyó a una moda pasajera, quizás una telenovela colombiana que se había vuelto viral o la repentina popularidad del café de especialidad. Pero la realidad era mucho más profunda y desconcertante. La empleada casi no da crédito a sus oídos cuando un exministro, un hombre de 70 y tantos años con el rostro surcado por décadas de decisiones de Estado, expresó con una seriedad pasmosa su deseo de experimentar personalmente el sistema Transmilenio. Otro, un magnate industrial, insistía en que su itinerario debía incluir una visita a un mercado de abastos como Palo Quemado, en lugar de una reserva en un restaurante con estrellas Michelin. Lo más extraño, la palabra que todos repetían como un mantra, era verificar. Querían comprobar con sus propios ojos cómo una sociedad que ellos imaginaban caótica y desorganizada, podía funcionar con un engranaje tan preciso y una resiliencia que, según leían, era digna de estudio. Aquello no era turismo, era una expedición sociológica en toda regla. Friedrich Schmidt, exministro de Finanzas de Alemania, lo admitió sin rodeos en una entrevista, después de ser bombardeado por noticias y documentales sobre la innovadora estructura social colombiana, sintió la necesidad imperiosa de volar y verlo por sí mismo. Su círculo íntimo, una cofradía de banqueros, dueños de conglomerados industriales y catedráticos eméritos, se contagió del mismo fervor. De pronto, todos hacían planes para empacar sus maletas y dirigirse al corazón de Sudamérica. Las agencias de viajes de lujo en Berlín no daban abasto. Estaban sumidas en el caos, completamente desorientadas ante una demanda sin precedentes. Sus clientes no solicitaban jets privados ni suites presidenciales, por el contrario, exigían viajar en autobús público y visitar centros de atención primaria en barrios de clase media. La situación escaló a tal punto que las agencias tuvieron que empezar de cero, diseñando un tipo de tour de inmersión social completamente nuevo para Colombia. Lo más curioso era el perfil demográfico de estos viajeros. La mayoría eran jubilados de entre 60 y 80 años, muchos de los cuales rara vez salían de Europa. Que estas figuras, pilares de la sociedad alemana, desarrollaran un interés tan repentino y febril por una nación al otro lado del Atlántico, no pasó desapercibido. En los pasillos del poder en Berlín, los funcionarios comenzaron a observar esta tendencia con una mezcla de curiosidad y aprensión. Se preguntaban si el éxodo masivo de tantos líderes de opinión hacia Colombia podría tener implicaciones que iban más allá de un simple viaje de placer. Discretamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán estableció contacto con la embajada colombiana, intentando sondear el terreno. El catalizador de todo este frenesí fue un documental emitido por la cadena pública alemana ARD. Titulado El milagro de la resiliencia, los secretos de la transformación colombiana, el programa había causado un revuelo extraordinario en los círculos de la élite alemana. Retrataba una Colombia que desafiaba todos los estereotipos, mostrando no solo avances en innovación y agrotecnología, sino una asombrosa eficiencia en la gestión de servicios públicos y una cohesión social forjada en la superación de décadas de conflicto. La sección dedicada a la agilidad del gobierno digital y la humanización del sistema de salud fue la que más impactó a la audiencia. Los espectadores quedaron atónitos. El documental sugería que Colombia,
lejos de ser un país en vías de desarrollo, operaba con una maquinaria social que en muchos aspectos superaba a la alemana. Su gestión de crisis, su capacidad para implementar soluciones tecnológicas a gran escala y la rapidez de su cadena de decisiones dejaron a la intelectualidad germana boquiabierta. La industria turística alemana entró en pánico. En una sola semana, las reservas para estos tours especializados a Colombia superaron las 3.000. Lo más alarmante era la identidad de los solicitantes, pertenecían casi en su totalidad al 0,1% más influyente y adinerado de Alemania. El documental actuó como un pistoletazo de salida. Los teléfonos de las agencias en Berlín, Hamburgo y Múnich no paraban de sonar. Las listas de espera se llenaron de nombres de peso pesado: 12 directores ejecutivos de corporaciones multinacionales, 8 presidentes de juntas directivas bancarias e incluso exaltos cargos de gigantes automotrices como BMW y Mercedes-Benz. Su edad promedio era de 68 años, y para la gran mayoría, este sería su primer viaje a Asia o América Latina. Lo más desconcertante para los organizadores fueron sus exigencias. Acostumbrados a clientes que demandaban exclusividad, se encontraron con peticiones que rompían todos los esquemas. Insistían en volar en clase económica en vuelos comerciales. Elegían hoteles boutique de precio moderado en lugar de las opulentas suites de las cadenas internacionales. Y el itinerario era aún más peculiar. Mostraban un desinterés absoluto por el Museo del Oro o las playas de Cartagena. En su lugar, querían adentrarse en las estaciones del metro de Medellín, pasear por los mercados locales, visitar hospitales públicos y observar de cerca el funcionamiento de las oficinas gubernamentales en Bogotá. Un exmiembro del gabinete especificó que quería pasar una mañana entera en una notaría del centro de Bogotá, simplemente para cronometrar el proceso de un trámite burocrático. La industria turística alemana sudó la gota gorda para satisfacer estas peticiones. Los paquetes turísticos existentes eran completamente inútiles. Se vieron obligados a crear a toda prisa un nuevo producto, el Tour de Investigación Social. El director de una importante agencia de Berlín convocó a una reunión de emergencia. Su equipo tuvo que contactar a entidades gubernamentales colombianas para solicitar permisos de visita, y los guías turísticos tuvieron que recibir una capacitación intensiva. Su trabajo ya no consistía en recitar hechos históricos sobre monumentos, sino en explicar las complejidades de los mecanismos sociales y la infraestructura cívica. ProColombia, la agencia de promoción del país, estaba igualmente perpleja. El número de turistas alemanes que solían recibir en un año apenas llegaba a los 20.000. Ahora, en un solo mes, las reservas casi alcanzaban la mitad de esa cifra, y estos nuevos visitantes no querían los destinos clásicos, sino una radiografía de la vida cotidiana. El gobierno alemán, mientras tanto, seguía el asunto con lupa. Un movimiento tan coordinado de su élite podría tener sutiles implicaciones diplomáticas. El Ministerio de Exteriores envió una nota no oficial a sus homólogos colombianos, estableciendo un discreto canal de comunicación. Pero la motivación más fascinante era la de los propios viajeros. No actuaban por un capricho. Llevaban consigo una mentalidad analítica, un deseo de comparar y contrastar con su propia realidad. Un exbanquero confesó que su interés se despertó al leer un informe que afirmaba que la banca digital y las soluciones fintech en Colombia estaban una década por delante de las de Alemania. Simplemente, no podía creerlo y tenía que ir a verificarlo. Los medios de comunicación alemanes no tardaron en hacerse eco del fenómeno. El diario Bild publicó un artículo a toda página con el titular, La fiebre colombiana de la élite alemana. La revista Der Spiegel lanzó una serie de entrevistas en profundidad titulada Aprender de los Andes. El peregrinaje de nuestros líderes. Los jóvenes empleados de las agencias de viajes no podían sino admirar la dedicación de estos clientes. Los turistas que normalmente solo buscaban relajación se habían transformado en minuciosos observadores sociales, haciendo preguntas incesantes sobre la red de transporte, el sistema de salud y la eficiencia de los servicios públicos de Colombia. Desde el instante en que el avión que transportaba al grupo más influyente de Alemania aterrizó en suelo colombiano, sus percepciones del mundo, y de su propio país,
comenzaron a tambalearse de una forma que nunca hubieran imaginado. Para hombres y mujeres acostumbrados al caos organizado del aeropuerto de Berlín, el aeropuerto internacional El Dorado fue como entrar en otra dimensión. En los 5 minutos que tardaron en caminar desde la puerta de embarque hasta el control de pasaportes, su arraigado orgullo alemán comenzó a mostrar las primeras fisuras. Eran las 2 de la tarde del 15 de abril de 2025 cuando un vuelo de Lufthansa aterrizó con suavidad en la pista del aeropuerto El Dorado de Bogotá. A bordo viajaba la primera delegación de esta singular expedición, 42 miembros de la élite alemana, la mitad de ellos superando los 70 años. Para la mayoría, era su primera vez no solo en Colombia, sino en el hemisferio sur. En cuanto las puertas de la cabina se abrieron, una sutil transformación se dibujó en sus rostros. El aire que los recibió, a 2.600 metros de altura, era fresco y delgado, cargado con un aroma indefinible a tierra húmeda y a una energía vibrante que contrastaba con el aire predecible de Europa. Al entrar en la terminal, la escena que se desplegó ante ellos demolió sus expectativas. Ventanales que se elevaban hasta el techo inundaban el espacio con la luz diáfana de la sabana, los suelos de mármol brillaban con un lustre impecable y un diseño minimalista y funcional creaba una sensación de calma y orden. Heinz Müller, el exministro de Finanzas, se detuvo en seco, observando a su alrededor. En su mente, como un fantasma persistente, apareció la imagen del interminable y problemático proyecto del aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, un monumento a los retrasos y la ineficiencia. Pero esto era diferente. Aquí, todo fluía con la gracia de la seda. El primer gran impacto llegó de camino al control de aduanas. Una fila de máquinas de control biométrico, el sistema Biomic, esperaba a los viajeros. La mayoría de los pasajeros locales pasaban con un simple escaneo facial. Aquella tecnología, que en Alemania todavía se encontraba en fases de prueba piloto llenas de problemas, aquí era el estándar cotidiano. Thomas Schneider, el antiguo CEO de BMW, un hombre que había dedicado su vida a la ingeniería de precisión, se detuvo frente a una de las máquinas. No pudo evitar murmurar una alabanza. La interfaz era tan intuitiva que incluso un extranjero que no hablara una palabra de español podía usarla sin dificultad. Ofrecía múltiples idiomas, incluyendo un alemán perfecto. La segunda sorpresa los aguardaba en la zona de recogida de equipajes. Una pantalla gigante mostraba en tiempo real la ubicación de cada maleta. La cinta transportadora giraba en un silencio casi absoluto, sin los chirridos y atascos que eran la norma en el aeropuerto de Frankfurt. La idea de una maleta perdida o dañada parecía una imposibilidad en este entorno. Pero lo más destacable fue la proactividad del personal. Una empleada del mostrador de información resolvió una duda en un inglés fluido y cortés, mientras los equipos de limpieza, con una eficiencia casi coreografiada, pulían cada superficie apenas quedaba libre. Este nivel de servicio era un lujo casi inalcanzable en los aeropuertos alemanes. Los pequeños detalles de la terminal también captaron su atención. El acceso a Wi-Fi gratuito y de alta velocidad era universal. Había estaciones de carga por todas partes, así como dispensadores de agua potable y pequeñas zonas de descanso con vegetación natural. El tamaño y la calidad de la zona de tiendas libres de impuestos superaban con creces a las de muchos aeropuertos europeos. Peter Wagner, expresidente de la Asociación de Bancos Alemanes, le susurró a un colega: «Peter, ¿estamos seguros de que esto es Sudamérica?» La modernidad de las instalaciones y la fluidez operativa superan a cualquier aeropuerto de primer nivel en Europa. Mientras se dirigían hacia la salida para tomar el transporte a la ciudad, el tercer impacto llegó sigilosamente. Las escaleras mecánicas y las cintas transportadoras que los conducían a los niveles inferiores eran impecables. La señalización era clara, intuitiva y trilingüe, permitiendo que incluso el viajero más desorientado encontrara su camino sin esfuerzo. Pero el golpe de gracia los esperaba en la zona de transporte. El autobús que los llevaría al hotel llegó exactamente a la hora programada. El interior era más espacioso y cómodo que el de muchos trenes interurbanos alemanes, con asientos amplios y una suspensión que absorbía cualquier vibración del asfalto. En esos pocos minutos, la vieja imagen que la élite alemana tenía de Colombia se había hecho añicos.
La etiqueta de «país en desarrollo» se desvaneció, reemplazada por la evidencia de un sistema operativo que, en muchos sentidos, parecía más avanzado que el suyo. Y la experiencia no había hecho más que comenzar. El orgullo que sentían por sus Autobahnen, ese símbolo de la ingeniería y el orden alemán, se vería seriamente cuestionado en las avenidas de Bogotá. A bordo del autobús que se deslizaba por la avenida El Dorado hacia el corazón de la ciudad, los dignatarios alemanes experimentaron una nueva ola de asombro. La realidad del tráfico y la cultura vial colombiana era radicalmente distinta a los estereotipos de caos que poblaban su imaginación. Al principio, simplemente miraban por la ventana con curiosidad casual, pero en cuanto el autobús entró en la arteria principal, sus miradas se quedaron fijas, sus mentes analíticas trabajando a toda velocidad. Desde la elevada vía, pudieron vislumbrar a lo lejos la silueta de los cerros orientales, una imponente muralla verde que custodiaba la ciudad, un espectáculo natural que contrastaba brutalmente con los paisajes llanos de su tierra natal. Klaus Hartmann, el exministro de Transporte, un hombre que conocía cada centímetro de la red de carreteras alemana, tenía el rostro prácticamente pegado al cristal. Estudiaba con fascinación los carriles exclusivos del sistema Transmilenio. Observaba cómo los largos autobuses articulados rojos se deslizaban a gran velocidad, imperturbables ante la congestión del tráfico mixto. Era un sistema BRT, Bus Rapid Transit, de una escala y eficiencia que superaba muchos proyectos similares en Europa. Al adentrarse en los barrios más céntricos de Bogotá, las sorpresas se multiplicaron. Los imponentes edificios de ladrillo rojo se alzaban hacia el cielo, una característica arquitectónica que definía el paisaje urbano. Pero lo que realmente les dejó sin palabras fue cómo, entre estos gigantes residenciales, se habían insertado con maestría parques, plazas y zonas verdes. Dieter Meyer, el ex jefe de Mercedes-Benz, no dejaba de elogiar la planificación urbana. Estos complejos residenciales, le comentó a un compañero, son como pequeñas ciudades autosuficientes. Pueden albergar a decenas de miles de personas y tienen sus propios centros comerciales, escuelas, clínicas y parques. Todo está al alcance de una corta caminata. Es un nivel de diseño urbano de una inteligencia admirable. Su atención se desvió entonces hacia las calles, donde les esperaba otro impacto. Aunque el flujo de vehículos era denso, no había caos. Una especie de orden fluido gobernaba el movimiento. Los cambios de carril se hacían con una cortesía tácita, y los semáforos parecían estar sincronizados por una inteligencia superior, optimizando el flujo de manera constante. Esta calma en medio de la densidad era algo que rara vez se veía, incluso en las autopistas alemanas mejor gestionadas. Pero lo que más les conmovió fue la armoniosa coexistencia del transporte público y los vehículos privados. Los carriles del Transmilenio estaban claramente delimitados y eran respetados. Los autobuses llegaban a las estaciones con una puntualidad asombrosa. Peter Wagner, el banquero, volvió a susurrar: piensen en la densidad de población de Bogotá, y aún así el tráfico fluye de esta manera. Es casi un milagro. En Berlín o Hamburgo, la hora punta es un colapso total. Esto es estable. Las escenas alrededor de las estaciones del Transmilenio y las paradas de autobús también les dejaron una profunda impresión. Los ciudadanos hacían filas ordenadas y esperaban pacientemente. Cuando llegaba un autobús, permitían que los pasajeros bajaran antes de empezar a subir. Esta muestra de civismo y respeto mutuo era un estándar que muchas ciudades alemanas aspiraban a alcanzar. La estética de las calles también llamó su atención. Las fachadas de los edificios se mantenían en buen estado, y había una regulación visible en la publicidad exterior que evitaba la contaminación visual que afeaba algunas zonas comerciales de Alemania. Pero lo que más destacaba era el diseño de una red urbana que priorizaba al peatón. Cada cruce peatonal estaba equipado con señales sonoras para personas con discapacidad visual. Las aceras estaban claramente diferenciadas de las calzadas, y las rampas para sillas de ruedas eran omnipresentes, superando en muchos casos los estándares de accesibilidad alemanes. Cuando el autobús cruzó uno de los puentes sobre el río Bogotá, el atardecer les regaló el golpe final. A lo lejos,
el perfil nocturno de la ciudad comenzaba a encenderse. El mar de luces de los rascacielos del centro financiero parpadeaba con un ritmo vibrante y enérgico, una estampa de modernidad y poderío que rivalizaba, e incluso superaba, a la de Frankfurt o Múnich. Ese simple trayecto del aeropuerto al hotel transformó por completo la percepción que la élite alemana tenía de Colombia. Comprendieron que no estaban simplemente en una economía emergente, sino en un lugar que, en planificación urbana, gestión del transporte e incluso en conciencia cívica, estaba a la vanguardia. Para aquellos que a menudo se quejaban de la vejez del metro de Berlín o de sus huelgas constantes, la experiencia que estaban a punto de vivir en el sistema de transporte de Medellín sería el golpe que terminaría de hacer añicos su orgullo. Habían pensado que su sistema de transporte público era el mejor del mundo, ahora, esa certeza se desvanecía en el aire de los Andes. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, el grupo de dignatarios alemanes se encontraba en la estación San Antonio del metro de Medellín. Para estos hombres y mujeres, acostumbrados a sus choferes privados y a la primera clase, utilizar el transporte público era un desafío, pero estaban decididos a verificar por sí mismos la reputación casi mítica del sistema. Desde el momento en que entraron en la estación, comenzó la primera oleada de sorpresas. Las escaleras eléctricas los llevaron a las profundidades de la estación a través de pasillos que brillaban de limpieza. Todo el equipamiento, desde los pasamanos hasta las baldosas del suelo, parecía recién instalado. Era un contraste brutal con la atmósfera a menudo sombría, húmeda y con olor a polvo del Ubán de Berlín. Lo que más les impactó fue la presencia de ascensores claramente señalizados en cada andén, diseñados específicamente para personas con movilidad reducida y ancianos. Ingrid Müller, exministra de Bienestar Social, no pudo contener una exclamación de asombro al llegar al andén. La plataforma estaba bañada por una luz brillante y uniforme, y el suelo relucía como si fuera de mármol. Comparado con la penumbra de muchas estaciones de Berlín, la diferencia era abismal. Pero el detalle más revelador fue el diseño de la señalización. Pantallas digitales mostraban la información en español e inglés, indicando con precisión de segundo la llegada del próximo tren. En Alemania, los avisos de retrasos y cancelaciones eran una constante. Aquí, la idea de un fallo en el sistema parecía inconcebible, todo funcionaba con la exactitud de un reloj suizo. La línea amarilla pintada en el suelo, indicando dónde debían esperar los pasajeros, también les dejó perplejos. La gente se alineaba de forma natural y ordenada. Cuando el tren llegó, se apartaron instintivamente hacia los lados para dejar salir a los que bajaban. Este nivel de autodisciplina era ejemplar. Cuando el tren se detuvo con una suavidad perfecta, llegó el segundo impacto. El diseño exterior de los vagones era más moderno y aerodinámico que el de los modelos más nuevos en servicio en Alemania. Sus líneas fluidas y su impecable color blanco le daban el aspecto de un vehículo de alta gama. Al abrirse las puertas, el interior les dejó boquiabiertos. El espacio era tan amplio como el de una pequeña sala de estar. Los asientos estaban distribuidos ergonómicamente, y había una abundancia de barras de sujeción. Los asientos azules, reservados para personas con necesidades especiales, estaban claramente marcados, y observaron con asombro cómo varios jóvenes se levantaban para ceder su puesto sin que nadie se lo pidiera. Thomas Schneider, el exdirectivo de BMW, no dejaba de maravillarse por la limpieza del vagón. No había ni un solo papel en el suelo, ni una mancha. El interior olía limpio. En el metro de Berlín, los grafitis y el vandalismo eran una plaga. Aquí, eran inexistentes. Pero lo más sorprendente fue el comportamiento de los pasajeros. Las conversaciones se mantenían en voz baja. La mayoría leía en sus teléfonos o en libros. Nadie hablaba a gritos por el móvil, ni comía o bebía de forma que molestara a los demás. Esta cultura de respeto y consideración, la cultura metro, era algo que rara vez se veía en las grandes ciudades alemanas. La precisión operativa del metro también superó sus expectativas. Las paradas y arranques eran increíblemente suaves. El tiempo entre estaciones se cumplía con una exactitud matemática. Los fallos de señalización o las paradas inesperadas,
tan comunes en Alemania, aquí eran una fantasía. Al llegar el momento de hacer transbordo para tomar el metrocable, la tercera ola de impacto los golpeó de lleno. A pesar de ser un complejo nudo donde se cruzaban varias líneas, la señalización era tan clara que era imposible perderse. Cada línea estaba identificada por un color, y los mapas eran de una simplicidad genial. Superaba con creces la caótica red de transbordos de la estación central de Frankfurt. Los servicios dentro de la estación también los dejaron asombrados: baños impolutos, pequeñas tiendas, farmacias e incluso cajeros automáticos. Poco a poco, comprendieron que el metro de Medellín no era solo un sistema de transporte, era el corazón de la vida cívica. Hans Beyer, un exdirector de la Deutsche Bahn, la compañía ferroviaria alemana, se volvió hacia sus compañeros y sentenció: esto no es solo una red de transporte. Es la manifestación física de la educación cívica de un pueblo. Para él, el civismo de la gente era aún más impresionante que la propia tecnología. Al finalizar su viaje de 1 hora, la élite alemana seguía sumida en un estado de estupefacción. Habían verificado, con pruebas irrefutables, que el sistema que ellos consideraban el pináculo de la ingeniería alemana estaba, en comparación, muy por detrás del de Medellín. Y sus experiencias no harían más que intensificarse. Este fue el momento en que el orgullo alemán, tan sólido y arraigado, se hizo añicos. Para aquellos que, en Alemania, tenían que esperar días para una cita médica y semanas para una prueba diagnóstica, la experiencia que estaban a punto de vivir en un hospital colombiano sería una revelación que alteraría por completo su percepción de lo posible. Al tercer día de su visita, un pequeño imprevisto alteró el programa. Rudolf Weber, exdirector del Bundesbank y un hombre de 72 años con un historial de hipertensión y diabetes, comenzó a sentirse mareado, con una opresión en el pecho. La preocupación se apoderó del grupo. El guía, sin perder la calma, lo acompañó de inmediato a la unidad de urgencias de la Fundación Santa Fe de Bogotá, uno de los hospitales más prestigiosos del país. Antes de entrar, los alemanes estaban llenos de aprensión. Se preguntaban si un extranjero recibiría la atención adecuada en un hospital colombiano. Pero en cuanto cruzaron las puertas, todos sus prejuicios se desvanecieron. La primera sorpresa llegó en el mostrador de admisiones. El proceso fue increíblemente rápido. La recepcionista, con un inglés perfecto, registró sus datos y, al enterarse de su nacionalidad, contactó de inmediato a un traductor de alemán a través de un servicio de teleinterpretación. En Alemania, conseguir un traductor en un hospital requiere una cita previa. Aquí, fue instantáneo. El registro de sus datos, la verificación de su seguro internacional y la asignación de un médico se completaron en menos de 10 minutos. En Alemania, solo el papeleo del seguro podría haber llevado más de media hora. La eficiencia del sistema informático era de otra galaxia. En la sala de espera llegó el segundo impacto. Incluso en la zona de urgencias, el ambiente era de calma y confort, más parecido al vestíbulo de un hotel que a un hospital. Asientos cómodos, iluminación cálida y un silencio tranquilizador ayudaban a calmar la ansiedad de los pacientes. Un mundo aparte del ajetreo y el ruido de las urgencias alemanas. Cuando llegó su turno, la tercera sorpresa los esperaba tras la puerta del consultorio. El médico jefe había realizado una especialización en Heidelberg y hablaba un alemán fluido. Pero más allá del idioma, lo que les impresionó fue su profesionalismo. Revisó meticulosamente el historial médico de Weber, consultó en línea las posibles interacciones de sus medicamentos con los que se usan en Alemania y no dejó ningún cabo suelto. El proceso de diagnóstico fue el golpe definitivo. Un electrocardiograma, una radiografía de tórax, análisis de sangre y una tomografía computarizada se realizaron en menos de 1 hora. En Alemania, conseguir una cita para una tomografía puede llevar semanas. Aquí, fue inmediato. Los resultados estuvieron listos poco después, y el diagnóstico fue rápido y preciso. María Smith, ex viceministra de Salud, le susurró a un colega: esto no es medicina, es una revolución en la atención sanitaria. Ni siquiera los mejores hospitales universitarios de Alemania pueden igualar esta velocidad.
La calidez y empatía del personal también conmovieron a los alemanes. Las enfermeras monitorizaban constantemente el estado de Ewer y respondían con paciencia a todas las preguntas de sus preocupados compañeros. Un trato humano que contrastaba con la fría eficiencia burocrática de muchos hospitales alemanes. Afortunadamente, las pruebas no revelaron nada grave. Se trataba de un episodio de malestar debido al viaje largo y al cambio de altitud. Al prescribir la medicación, el médico tuvo el cuidado de elegir fármacos compatibles con los que Ewer podría seguir tomando en Alemania, para evitar cualquier complicación a su regreso. ¿Esa atención al detalle era algo excepcional? En la farmacia del hospital, recibieron otra sorpresa. Al entregar la receta, la farmacéutica le explicó a Ewer en alemán cómo tomar cada medicamento. Además, cada caja llevaba una etiqueta adhesiva con las instrucciones en su idioma. Este nivel de atención personalizada para un paciente extranjero era impensable en Alemania. El golpe final llegó con la cuenta. La consulta de urgencias, todas las pruebas de alta tecnología y la medicación costaron apenas una décima parte de lo que habrían costado en Alemania, incluso sin la cobertura de su seguro. En ese momento, se convencieron por completo. En términos de acceso y asequibilidad de la atención médica, Colombia era inmensamente superior. Al salir del hospital, la élite alemana estaba sin palabras. Desde el registro hasta el alta, todo el proceso había durado menos de 2 horas. Una eficiencia inimaginable en Alemania. Pero lo que más les impactó fue la combinación de profesionalismo, calidez humana, tecnología de punta y precios justos. Colombia lo tenía todo. Peter Rosenberg, expresidente de la Federación Alemana de Seguros de Salud, se dirigió a sus compañeros con solemnidad. El sistema de salud colombiano es el modelo que Alemania debería estar estudiando. Acabamos de presenciar la verdadera esencia de una atención médica que es a la vez eficiente y profundamente humana. Mientras la élite alemana paseaba por la zona T de Bogotá, no solo veían un distrito de compras. Veían la materialización de cómo Colombia había transformado el consumismo en una industria cultural. Incluso la avenida comercial más lujosa de Frankfurt palidecía en comparación. En la tarde del cuarto día, el grupo se adentró en la vibrante zona T de Bogotá. Inicialmente, pensaron que sería un simple paseo para hacer compras, pero en cuanto pusieron un pie en sus calles peatonales, su perspectiva cambió por completo. La zona T era radicalmente diferente de los distritos comerciales que conocían. Toda el área estaba diseñada como un gran parque cultural y de ocio. Las aceras eran amplias, las plazas estaban llenas de gente y todo estaba interconectado por un diseño paisajístico que fusionaba a la perfección la iluminación artística con la vegetación exuberante. Contrastaba enormemente con la sensación de agobio de las estrechas y antiguas calles comerciales de Alemania. Joachim Weber, el expresidente de la Cámara de Comercio alemana, no paraba de elogiar el diseño de las fachadas. Cada marca tenía una identidad arquitectónica audaz, pero el conjunto mantenía una sorprendente armonía. Comparado con el caos visual de la Kurfürstendamm en Berlín, comentó, esto tiene un orden, una modernidad y un sentido estético superiores. El primer impacto provino de las tiendas. No eran meros puntos de venta. Cada boutique estaba concebida como un espacio temático, una experiencia en sí misma. Había zonas interactivas donde los clientes podían probar los productos, asesores de estilo que ofrecían consultas personalizadas e incluso pequeños cafés y bares integrados en las tiendas. Habían convertido el acto de comprar en una forma de entretenimiento. Los comercios alemanes, con su enfoque puramente transaccional, parecían anticuados en comparación. Al entrar en una tienda de ropa, llegó la segunda sorpresa. El nivel de servicio al cliente superaba incluso al de los grandes almacenes más exclusivos de Alemania. Cada cliente era tratado como si fuera un VIP, con un asesor personal que le ayudaba a encontrar exactamente lo que buscaba. Claudia Müller, expresidenta de la Asociación de Moda Alemana, observó que las tiendas no solo vendían ropa, sino un estilo de vida. Cada marca contaba una historia, y los clientes estaban ansiosos por formar parte de esa narrativa. El tercer impacto explotó durante la cena. Desde los restaurantes de alta cocina hasta los locales más informales,
la calidad era excepcional. Los estándares de higiene superaban a los de Alemania, y el sabor y el servicio eran de primera categoría. Lo que más les fascinó fue que cada restaurante tenía su propio concepto y atmósfera. Cenar en Bogotá era una inmersión cultural, no solo una comida. Pero el elemento más revolucionario fue la integración de la tecnología digital. Pedir la comida escaneando un código QR, verificar el inventario de una tienda en tiempo real desde el móvil o recibir recomendaciones personalizadas a través de una app eran prácticas comunes. En Alemania, muchas tiendas todavía dependían de sistemas anticuados. Thomas Schmidt, expresidente de la Asociación de Economía Digital, compartió con sus colegas: Colombia no ha digitalizado el consumo, ha creado una nueva industria basada en la experiencia. Ir de compras aquí es una mezcla de entretenimiento, cultura y socialización. Les fascinó observar el comportamiento de los compradores, especialmente de los jóvenes. Usaban sus teléfonos para comparar precios, compartían sus compras en redes sociales en tiempo real y creaban comunidades en línea para intercambiar opiniones. El consumo se había convertido en un acto social. Desde uno de los puentes peatonales que cruzaban la zona, la vista panorámica les ofreció el golpe final. Decenas de miles de personas se movían de forma ordenada, cada tienda bullía de actividad, pero todo el distrito funcionaba con una perfecta coordinación. La constante programación de eventos culturales, conciertos callejeros y exposiciones de arte integraba el comercio y la cultura de una manera que generaba una sinergia increíblemente poderosa. Colombia ha creado un nuevo tipo de urbanismo a través de la cultura del consumo, reflexionó Angela Weiss, la exministra de Cultura. Esto no es solo un lugar para comprar, es un espacio para reunirse, crear y disfrutar. Después de un día en la zona T, la élite alemana lo comprendió: el modelo de consumo colombiano no era solo una forma de ganar dinero, era un reflejo de la inteligencia y el alma de su sociedad. Cuando los miembros de la élite comenzaron a regresar a Alemania y a compartir sus experiencias, una onda de choque sacudió a toda la nación. Aquellos que durante toda su vida habían proclamado la supremacía alemana, ahora hablaban con fervor de las virtudes de Colombia. La controversia alcanzó tal nivel que el gobierno alemán se vio obligado a actuar. A principios de mayo de 2025, los primeros grupos de la élite alemana aterrizaron de nuevo en Berlín. Desde el momento en que pisaron el aeropuerto, sus expresiones habían cambiado. Estos defensores acérrimos del eurocentrismo ahora tenían una perspectiva global. Sus palabras no tardaron en agitar los cimientos de la sociedad alemana. El primer misil lo lanzó el exministro de Finanzas, Friedrich Schmidt. En una recepción política en Berlín, declaró públicamente: la agilidad del Estado colombiano y su capacidad de innovación social nos llevan, como mínimo, una década de ventaja. El establishment político quedó en shock. Que esas palabras provinieran de un hombre que siempre había defendido el Made in Germany como el estándar de oro era inconcebible. Los medios de comunicación se lanzaron sobre la historia. El diario Bild dedicó su portada al tema con el titular: El shock colombiano de la élite alemana. Der Spiegel publicó una serie especial titulada ¿Aprender de los Andes? El peregrinaje de nuestros líderes. La segunda ola provino de Thomas Schneider, el ex jefe de BMW. En una conferencia de la industria automotriz, afirmó sin rodeos que la red de transporte público de Medellín es más eficiente y visionaria que nuestra autobahn. El orgullo nacional alemán, encarnado en sus autopistas sin límite de velocidad, se resquebrajó. Para los ejecutivos que sufrían a diario los atascos de Frankfurt y Múnich, fue una declaración devastadora. El mundo empresarial alemán comenzó a temblar. Los directivos que habían viajado a Colombia compartían sus hallazgos en cada reunión: la automatización del aeropuerto El Dorado, la puntualidad del metro, la velocidad del sistema de salud y la innovación digital de la zona T, todo respaldado con datos. La mayor conmoción llegó desde el sector de la salud. La exviceministra María Schmidt, en el Congreso Nacional de Médicos, elogió apasionadamente el sistema colombiano. Cuando reveló que una prueba que en Alemania requería 3 semanas de espera, en Bogotá se completaba en menos de 2 horas,
un profundo examen de conciencia comenzó a extenderse por la comunidad médica alemana. El gobierno no podía seguir ignorando la situación. El clamor de la élite a favor de Colombia era cada vez más fuerte. Los ministerios de Economía y Asuntos Exteriores crearon un grupo de trabajo de emergencia con un objetivo claro: analizar en detalle el modelo social colombiano e identificar qué lecciones podía aprender Alemania. En el Bundestag, el Parlamento alemán, el tema de Colombia se convirtió en el centro del debate. Los partidos de la oposición interpelaban al gobierno: ¿cuántos años de retraso tenemos en digitalización en comparación con Colombia? El partido gobernante, a su vez, instaba a adoptar rápidamente las soluciones exitosas de Colombia. El fervor por Colombia se extendió a la población general. Las historias de la élite, amplificadas por los medios, despertaron la curiosidad de los ciudadanos de a pie. Las matrículas en las clases de español en Berlín y Múnich se multiplicaron por 10. Las reservas de viajes turísticos a Colombia se dispararon un 500%. La conclusión del informe del gobierno fue la estocada final. El documento de 200 páginas, titulado Postitinerario a Colombia, una reevaluación de la perspectiva alemana, era demoledor. Concluía que Colombia no era solo una nación sudamericana en ascenso, sino un modelo avanzado del que Alemania tenía mucho que aprender. El informe destacaba la velocidad de su gobierno electrónico, la eficiencia de su transporte público, la humanidad de su sistema de salud y el ingenio de su desarrollo urbano y comercial como áreas en las que Colombia era líder. Recomendaba específicamente adoptar el modelo colombiano de civismo y orden social como un caso de estudio. En el verano de 2025, el canciller alemán anunció una visita de Estado oficial a Colombia. No era un mero acto diplomático, era una misión de aprendizaje estratégico para estudiar de cerca el milagro colombiano. Lo que había comenzado como el viaje curioso de un grupo de jubilados de la élite alemana, había desencadenado un cambio fundamental en la política nacional, convirtiéndose en un capítulo sin precedentes en la historia de las relaciones internacionales.